Por allá en el 2020 Ford quería introducir nuevamente la Bronco, pero para actualizarse a la época introduce también una versión Sport o SUV denominada Bronco Sport. Y a ver, más allá de llevar el nombre del mítico Bronco, también le hace honor dado que es un SUV que podríamos considerar 4x4 real. Y esto debido a que la marca lo ofrece desde serie con versiones 4x4 y también con un equipamiento más tirado al todoterreno que al confort de marcha. Hoy lo vamos a poner a prueba con una unidad que ya tiene sus cuantos kilómetros, a ver cómo perdura en el tiempo y si realmente es un buen SUV. Quédate porque va a estar bastante interesante. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por las dimensiones. Mide 4,39 metros de largo, 1,78 metros de alto y 1,93 metros de ancho. Con estas proporciones se logra un maletero muy generoso de 920 litros, aunque esa cifra probablemente está medida hasta el techo. Si abatimos los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta 1846 litros. También hay que mencionar que el estanque de combustible es de 59,4 litros y que tiene un despeje al suelo de 198 milímetros. Bajo el capó tendremos dos opciones de motor. El primero es uno de 1,5 litros EcoBoost que genera 181 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par. Con esta mecánica, Ford homologa consumos de 11,1 km por litro en ciudad y 14,3 km por litro en carretera. La segunda opción exclusiva para la versión tope de gama es un motor de 2 litros también denominado EcoBoost que genera 250 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, también acoplado a la misma caja automática de 8 velocidades. En este caso, los consumos homologados son de 7,5 km por litro en ciudad y 12,1 km por litro en carretera. En ambos casos contamos con tracción 4x4 y suspensión independiente reforzada para usos de off-road. En cuanto a equipamiento tendremos tres versiones. La de entrada denominada Big Ben, aquí destacamos lo siguiente: 8 bolsas de aire incluyendo protección en caso de volcamiento, encendido automático de luces, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, faros delanteros y traseros en LED, vidrio trasero tinteado, asiento del conductor eléctrico con apoyo lumbar, asiento delanteros calefaccionados, portalón trasero con luneta abatible, tablero de instrumento digital de 12,3 pulgadas y pantalla de infoentretenimiento de 13,2 pulgadas, llave inteligente y 5 modos de manejo. En la versión intermedia denominada Outer Bands suma lo siguiente: retrovisores y asientos con memoria, climatizador bisona, retrovisor interior electrocromático, asientos deportivos tapizados en cuero, asiento del copiloto con ajuste eléctrico, volante calefaccionado, sistema de centrado de carril, cámara de 360 grados, asistencia de frenado en reversa, sistema de audio firmado por Van Aulesef y encendido remoto del motor. Y finalmente la versión tope de línea denominada Backlands, donde añadimos lo siguiente: paddle shift detrás del volante, gancho de remolque delantero, techo panorámico, dos tomas de corriente de 230 voltios y 400 watts, bloqueo de diferencial, trail control para mejor manejo de off-road, suspensión mejorada para fuera del camino y un despeje al suelo que sube hasta 208 milímetros. En cuanto a precios, al momento de grabar este video, el Bronco Sport parte en la versión Big Ben en 26.990.000 pesos. Luego le sigue el Outer Bands por 30.190.000 pesos y la tope de gama Backlands llega hasta los 34.690.000 pesos. Todos los precios mencionados son con todos los bonos incluidos. Primero, como te mencioné, esta es una unidad usada y que tiene casi 100.000 kilómetros, 97.000 si no me equivoco. Y a ver, ahí podemos ver cómo evoluciona con el tiempo este que es un producto nuevo, y a algunos eso le puede causar mucha duda si están considerando comprar uno. Bueno, considerar, mira, que tenemos primero la óptica con humedad. Eso puede ser porque puede ser que tenga un retén ya dañado, hacen que no le entre ni polvo ni humedad. Hay que también considerar que este SUV tiene compuertas, por llamarlos así, que se abren y se cierran para mejorar
mejorar lo que es el coeficiente aerodinámico, que se ubican en estas aletas que estoy tocando ahí, no sé si se nota mucho, que bueno, se van a cerrar o abrir dependiendo de qué tanto necesita el motor refrigerarse. Esta es la versión 1.5 litros, para que tengas en consideración cuando vayamos a hacer la prueba de manejo. En este caso me parece que estas no son la medida de neumático original, porque queda muy pegado acá en esta zona, no creo que eso sea lo más idóneo. Es 245/60 aro 18, pero se ve bastante bien con unos neumáticos de un poco más de perfil. Tenemos esta especie de grilla que no es nada más que solo decorativo. Esta es la versión Big Ben. Tendremos obviamente molduras que le hacen dar un carácter deportivo en el sentido de off-road. Tendremos apertura mediante sensor, se cierra ahí y se apertura metiendo la mano dentro de la manilla. Tendremos sensor de punto ciego dentro del retrovisor, y el cerrado de las puertas no es el mejor que he escuchado, se siente un poco pobre, seco, pero lo que sí me gusta es la calidad de los materiales, porque se siente un poco rígida y eso está bien. Pero le pasa mucho lo que le pasaba a la Ford Maverick, que el cerrado de las puertas se siente pobre, y aplica también para la puerta trasera. A ver, en la zona trasera sin duda es un SUV bastante cuadrado, con un pilar C bastante dividido. Podríamos decir que tiene hasta dos pilares, pues este sería el pilar C y este sería el pilar D, y tiene una mini ventana que conecta hacia el baúl, lo cual también es raro tener una ventana tan grande, pero muchos lo agradecerán porque al final es un mejor punto de visión. Tendremos un pequeño huevo de Pascua del Bronco original, eso está bueno. Y bueno, lo ideal de este maletero es que puedes abrir la luneta separada del portón, eso me encanta. Tiene un botón donde bueno, te da la posibilidad de aperturar esto y bueno, cargar el maletero sin necesidad de abrir toda la compuerta. Eso está bastante práctico. Lo que sí, siento que cae muy duro, pero bueno, tiene unas gomas para amortiguar la caída. Bueno, siguiendo por abajo tendremos un parachoque tipo mate con conexión americana para remolque. La cámara está muy abajo, creo, y considerar que no tiene ni siquiera para limpiarla, entonces se va a ensuciar fácilmente. Y el maletero, que a ver, es muy práctico, es uno de los maleteros más prácticos que he visto dentro de un SUV. Tiene como esta especie de separación que puedes usar como también cubreobjetos, que lo que no me gusta es que queda muy abajo, y entonces el cubreobjetos te limita solo a tener este espacio de aquí hacia abajo. Pero bueno, se agradece y tiene muchas más utilidades que un cubreobjeto normal, porque puedo usarlo como una especie de separación por si quiero separar la carga de aquí, de allá, eso está bueno. Tiene esta especie de pata que me puse a averiguar y no entiendo para qué sería, porque pensé que era como una especie de mesa, pero no tiene las otras del otro lado, entonces no puedes usarlo como mesa. Pero me parece curioso. Y también tiene como una tabla de medición, que bueno, por si quieres medir algo, tienes esa utilidad, pero está bastante bueno. También cuando lo colocas en la parte de arriba tiene una especie de seguro para que el cubreobjeto, que es este, no vaya sonando como tal. Tendremos iluminación de tipo LED, también tendremos una especie de ganchos como para poner bolsas. Tendremos acá para prender la iluminación del portón, que se puede también posicionar redireccional. Eso está bastante curioso y me gusta. Bueno, mencionar que toda la iluminación es LED. Obviamente también podemos tumbar los asientos, y como puedes ver atrás de los asientos tiene esta goma como para que los asientos no se vayan manchando. Si quieres poner algo sucio, eso está muy, pero muy bueno. No es lo más agraciado en cuanto a diseño, pero en cuanto a utilidad está bastante interesante. Y bueno, no deja mencionar que aquí tendremos un cubreobjetos, tendremos un lugar para guardar objetos, también tendremos como para colocar una malla si quisiéramos, y abajo tendremos la rueda de repuesto, que es de tamaño, es un ruedín, y tendremos algunos espacios allí abajo para como guardar cosas. Como te mencioné, esta es una unidad que tiene su cierto kilometraje y ya está un poco deteriorada, por lo menos lo que es el tablero en este caso está un poco rayado, y tampoco es la última porque ya existe como una especie de actualización. No es ni siquiera un facelift porque equipa el mismo motor, el mismo casi interior. Lo que sí cambia es que el tablero es diferente, es un poco más grande el infoentretenimiento, y tendremos cuadro de instrumento digital de serie. Aquí era como mixto, era digital esta zona y tendrías los dos cuentavueltas de forma análoga, por decirlo así. Y bueno, empezamos por acá. Acá tendremos para abrir lo que es el portón trasero. Bueno, tendremos para controlar lo que son las luces en esta forma automática, o prender los neblineros si presionamos. Y aquí para bajar la intensidad de lo que es la iluminación del tablero. Bueno, por acá podemos controlar lo que es los retrovisores, que en esta versión no se plegaban automáticamente y tampoco son de un solo toque. Aquí se pone el seguro de las puertas, plásticos suaves en la parte de arriba, y en el tablero tendremos entre duros y suaves, porque esto es plástico duro, pero todo esto, que bueno, tiene como una vuelta ahí en el tablero, es plástico engomado.
También tendremos como para guardar cosas acá. Y bueno, ya vamos a hablar de la consola central. Vamos a ver qué podemos ver dentro de lo que es cuadro de instrumento, que bueno, va cambiando según hoy día porque ya es digital. Bueno, pero podemos ver las asistencias, la navegación. Este auto tiene navegación propia. Tendremos también para ver la multimedia, ver el teléfono, ver la información si tuviese alguna advertencia del auto. También información, en este caso, de viaje. Y aquí para colocar, en este caso tengo el odómetro en velocidad. Y bueno, también puedo ir cambiando entre diferentes menús. Y eso sería todo, ¿verdad? Bueno, dentro de cada lugar tengo algunas opciones para cambiar. Por lo menos en este puedo cambiar la visión. Y ahí puedo ver destinos anteriores, favoritos, pedir más cercano. Acá puedo ver, no me da opción de menú. Acá también, bueno, aquí puedo ver todos estos. Economía, combustible, pantalla de reposo. Aquí las diferentes información de viaje. Viaje 1, viaje 2, reiniciar valores. Aquí información del auto. Cinturones de seguridad, auto start stop, motor encendido, opción normal, presión de los neumáticos, y ahí me dice en tiempo real la presión de los neumáticos. No sé si se está viendo mucho porque está tan rayado este pequeño cuadro de instrumentos que en verdad no se ve tan bien, ni siquiera yo lo estoy viendo tan bien. Bueno, acá activo lo que es el mantenimiento de carril, obviamente también en lo que es las direccionales, acá todo lo que es el sistema de limpio parabrisas, acá el sistema de control crucero, acá subir, bajar el volumen, mutear, y acá apartado multimedia o controlar también cuadro de instrumentos. Siguiendo para lo que es el infoentretenimiento, bueno, este es el antiguo, ya hay uno nuevo que va medio lento, no es lo más rápido, pero tiene lo esencial, incluso como te dije, navegación. Tendremos esto que son diferentes configuraciones del auto, sonido, reloj, Bluetooth, las asistencias de conducción que puedo configurar si quiero que sean solo advertencias o asistencias también, como es el mantenimiento de carril y la asistencia de precolisión. Eso está bastante bien, pocas veces te dejan configurar eso. También tenemos lo que es configuraciones del vehículo, configuraciones de la llave, limpia parabrisas, luces, el seguro de las puertas, y en general, bueno, vamos a encontrar configuraciones ya sean de unidades de medida, ya sea más del infoentretenimiento como tal, incluso actualizarlo, que me parece algo bastante bueno. O sea, el control de voz, que a ver, no es un comando de voz como tal, sino de tu teléfono. Y tendremos un modo vale que no sé si se le saca mucho provecho, pero puedes limitar acciones del auto si lo activas como tal. Bueno, tenemos la navegación que, como te dije, va bien para ser un producto que ya tiene sus años, va bastante rápido. Esta que sería la pantalla principal. El audio no es lo más bueno que he escuchado, pero también existe hoy día una versión firmada por Vance Aulesenf que debe sonar bastante bien. Esta era la versión de entrada de aquella época. Estos atajos me gusta como toneras físicas, donde también puedo apagar el start stop si quisiera, algunos atajos directos para el apartado multimedia e incluso para apagar la pantalla si quisiéramos. Se prende y se apaga desde acá, y esta es un climatizador de una sola zona que, a ver, me gusta tener botones físicos, eso se agradece. Más abajo tenemos esto que es como una especie de cargador inalámbrico que va relativamente bien, otra zona como para colocar algo, USB tipo A y tipo C y una toma B2. Bueno, lo mismo como vimos en el Ford Maverick, tiene la ruleta para hacer los cambios, que a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, es cuestión de costumbre. Freno de mano electrónico con función de auto hold, y los modos de manejo que se van cambiando aquí te los va mostrando en el cuadro de instrumentos. Tiene esto que sería el resbaladizo, deportivo, económico, normal y arena. Una gran consola central que, bueno, ya tiene como que un problema con lo que lo mantiene abierto, pero es enorme y tiene su toma B12 por si necesitas cargar algo. Bueno, siguiendo por la guantera, es como asistida a la apertura, es bastante profunda, no es bastante de apertura, pero sí profunda. Siguiendo por la parte de arriba, retrovisor que no es electrocromático, ahí se cae, y tiene una cámara en esta zona, debe ser para alguna advertencia de fatiga o de cansancio. Iluminación LED, guardagafas, espejo para los tapasoles con su iluminación, tanto piloto como copiloto, y asientos de tela que tienen un bolsillo de esta zona, bastante curioso. No es la primera vez que lo veo, pero está bastante bien, se sienten de buena calidad, de muy buenos materiales, y así se ven después de 100.000 kilómetros, ¿verdad? Más allá de algunas manchas, están impecables. Bueno, con eso vamos a la zona de atrás a ver qué nos ofrece este Bronco Sport como tal. Bueno, ya dentro de lo que es las plazas traseras, primero mencionar este pequeño guardaobjetos, que no es el típico que tenemos acá,
eso lo tendremos allá, pero acá tendremos adicional este, que se siente de una calidad, déjame decirte, bastante buena. Tiene como una especie de plástico acá que le da rigidez. Lo tiene también de aquel lado, y adicional a aquel lado, como te mencioné, tiene el guardaobjetos tradicional. Ambos asientos tienen el bolsillo a los laterales, y a ver, la calidad de acá ya empeora, pero tampoco se sienten plásticos tan malos. Algo acolchado en el medio. La iluminación, que es dividida, también es algo habitual, porque cuando están divididas están en los laterales, aquí está en el centro. Se ve bastante bien. Lo que no me gusta es que cuando lo presionas para apagarla, si quisieras, o prenderla, todo el techo se mueve. Creo que por eso normalmente las colocan en los laterales, que tiene un poco más de firmeza. Bueno, tendremos salidas de aire, que se agradece, 2 tomas USB, una tipo A, otra tipo C, algunos guardaobjetos también abajo de la puerta, y también su respectivo apoyabrazos con sus 2 portas bebidas. Hay que mencionar que los asientos de atrás combinan cuero con tela, y adelante también lo combina, pero donde tú tocas no está normalmente el cuero con tela. Acá sí está, a lo menos en la plaza central, y también, como adelante, se sienten de buena calidad. La altura del techo es muy abundante. Es un auto que, bueno, por sus dimensiones cuadradas le hace tener esta altura, y se siente de muy buena calidad. En verdad es un SUV bastante sorprendente. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo de este Bronco Sport. Primero mencionar que estamos, como te mencioné, en una unidad usada, casi 97.000 kilómetros, y tiene el motor 1.5 litros EcoBoost de Ford, para que tengamos la referencia de qué potencia estamos hablando. Ahora, primero voy a mencionar lo que más me encanta de cuando me monté en este auto, que es el capó, porque por lo menos aquí vas a estar viendo con esta cámara de que los nervios que se muestran, y del capó que se ve totalmente expuesto en tu vista, me encanta, porque se siente como de ser auto mucho más grande, como si estuviesen manejando la Bronco como tal, y eso en verdad te da una sensación muy buena de sensación de manejo off-road. No es el gusto para todos, pero a lo menos a mí me encanta. Y bueno, ya que estamos hablando de visibilidad, atrás es buena por las lunetas traseras que vimos cuando estábamos viendo el exterior. Eso se agradece. Tendremos sensores de punto ciego, también se agradece, aunque no es tan pronunciado el punto ciego de este auto. Lo que no me gusta tanto es que este retrovisor tiene mucho aumento, y entonces te cuesta, si vienes de un auto normal, adaptarte a este, porque está bien, me gusta el aumento, pero como que te da un punto ciego innecesario, que se pudo haber solucionado no habiéndole poniendo tanto aumento. Pero como te menciono, tiene sensor de punto ciego dentro del retrovisor, que no es lo más idóneo porque de día no se ve tanto, pero lo tiene. Ahora, hablando de los asientos, me gustan porque son de tela. Ahorita hace un calor terrible y no transmiten mucho calor, que sí lo harían las versiones intermedia y tope de línea, que usan asientos de cuero y nos tienen ventilación, hasta donde pude ver en las fichas técnicas. Pasando ahora a hablar de la caja, que se supone que es una caja elaborada en conjunto con General Motors. En General Motors era de 9 marchas, pero cuando la agarra Ford le quita una marcha, es algo raro, y queda en 8. Parece que no tiene cuarta o algo así, escuché en un foro. Pero es una caja que, a ver, en baja velocidad va bien, no es la más rápida, y en baja velocidad no vas a sentir tanto eso. Es cuando le vas a exigir un poco, ahí es donde vas a notar que es una de convertidor de par. Bueno, y mencionando también el ruido de interior, que al ser una unidad de casi 100.000 kilómetros, ¿cómo se encuentra? Obviamente hay ruido del interior, suenan los asientos traseros, algo en las puertas, algo en el tablero, pero pensé que podía ser más grave para el tiempo que tiene esta Bronco Sport, así que no está tan mal. Considerar que es un auto 2020, tiene ya 5 o 6 años, dependiendo de qué año del 2020 la compraron, pero está bien en cuanto al ruido, no es tan grave. Pasando al tema de suspensión, que en ciudad absorbe bien, obviamente se siente que rebota más de lo que uno quisiera, tiene un recorrido un poco más largo, pero esto debe ser porque, bueno, es un auto que apunta también a hacer actividades fuera del camino, y allí necesitas una suspensión que absorba bien. Por eso es que, bueno, en ciudad la puedes sentir un poco más saltarina, como digo yo, de lo normal. Pero para, bueno, imperfecciones del camino, pasar los Toro, es un auto bastante placentero. En cuanto a dirección, también me pareció muy precisa, en verdad. Para donde la pongas, automáticamente el auto ya se va a destinar a ese camino. Y en cuanto a asistencia, está relativamente normal. Vamos a ver si cambiando los modos, en el modo Sport, deberíamos notar un poco más de dureza, y si lo pongo en modo normal, un poco más de suavidad. A ver, el cambio es mínimo, pero sí está ahí, se nota. Entonces ayuda mucho los modos de cambio si quieres un modo Sport para tener un poco más de feedback o de precisión, y el modo normal para manejar en ciudad y no hacer tanto esfuerzo entre maniobrar el auto. Vamos a probar cómo funciona el auto hold. Vamos a ver si cambiando los modos, en el modo Sport,
Por lo menos ahí lo tenemos encendido y vamos a ver cómo es su salida. Funciona bastante bien, no hay que presionar ni tan duro el pedal del freno para que se quede en auto hold. Y en la salida también, enciende el auto, sale suavemente, así que bien el auto hold con el start stop. Ya, y hablemos de lo más importante, que es el motor. A ver, estamos en la versión de entrada, obviamente existe un motor más potente, pero yo creo que el motor más potente, lo que me llama la atención es el consumo, es terrible, es como si fuese el de una Ford 150. Pero bueno, si quieres potencia, obviamente ahí la tendrás. Este que tiene un consumo un poco más moderado, no voy a decir que es el más rendidor de su segmento, pero también por sus dimensiones, la tracción 4x4, obviamente que no va a rendir tan bien como un SUV normal tracción delantera, pero podría ser peor, siempre puede ser peor. Lo que primero voy a rescatar, bueno, que no lo hemos mencionado tampoco, es la insonorización, que el del motor es buena. Cuando andas a bajas velocidades no se escucha, cuando andas un poco más acelerado se escucha, pero mínimo. La insonorización es buena en la parte superior, ya en la parte de abajo decae un poco, se escucha mucho el rodar, pero también, bueno, como vimos en el exterior, este auto tiene un perfil de neumático un poco destinado con trazado más grande y esto hace mucho más ruido, pero en términos generales es lo típico del segmento por conseguirle un puntaje. Los frenos, bien, el tacto justo, no sé en cuánto estará en cuanto a pastillas de este auto ni en qué estado estarán los frenos, pero en esta ocasión frenan bastante bien. Me gusta la sensación que te dan, es lo equilibrado en cuanto a esponjosidad y dureza. Por lo menos ahorita vamos a poner el modo Sport, pedal a fondo. No se siente tan reactivo, se siente un poco lento, pero bueno, no es un auto que le vaya a ir bien yendo rápido, es un auto que Ford lo destinó más para ir fuera del asfalto, y ahí es donde necesitas que el auto por lo menos tenga lo suficiente para mover la masa y también distribuir la fuerza de una forma eficiente. Ford tiene en la ficha técnica nombrados muchos sistemas que, a ver, en la práctica hay que ponerlos a prueba porque denominarlos con algún nombre al final puede ser algo que tenga cualquier otra marca, solo que ellos le ponen un nombre a cada sistema y al final es algo como más marketing que practicidad. Lo que sí no me gusta que para apagar lo que es el control de tracción hay que meterse en un submenú, meterse en asistencia al conductor, acá te vas al final y ahí apenas tendrás para apagar el control de tracción. Yo sé que las marcas esto lo ocultan para que justamente la gente no apague el control de tracción, es algo que, bueno, no deberían hacer todos, pero como nosotros vamos a hacer la prueba de aceleración, tengo que apagarlo para que el auto me entregue toda la potencia que puede entregar sin limitaciones por parte del sistema de tracción. Bueno, vamos a probar primero en subida, a ver cómo se comporta. Es una subida bastante empinada, a ver si esos 150 caballos te dan la potencia suficiente. Bastante bueno, el motor obviamente se revoluciona más de lo que uno quisiera, pero tampoco se siente que le cueste, va relativamente bien. Bien insonorizado también, yo que estoy, bueno, usando sin infoentretenimiento de encendido, bastante confortable el sonido, por lo menos en estas inclinaciones, nivelaciones. También el auto se siente muy capaz, muy ágil. La suspensión hace honor a lo que está destinada y haciéndolo los motores también lo hacen muy bien. Pedal a fondo y salimos. Las ruedas no patinan, me hace entender que el control se intromete. Vamos a ver si llegamos a 100. No llegamos a 100. 89. Sin duda no es el auto más rápido en esta versión, pero tiene lo suficiente para mover a ti y tus ocupantes como tal. Y bueno, si quisieras una potencia un poco mejor, tienes la versión tope de línea y allí, bueno, obviamente vas a tener un poco más de potencia. Sin duda no me gusta este retrovisor con este aumento porque como que te quita más campo de lo que te da. Ahora, probar las asistencias, bueno, el punto ciego se ve, algo se ve, entonces dependiendo de cómo le pega el sol. El mantenimiento de carril, por bueno, hay que activarlo. Veamos si lo podemos activar. Se activa desde cierto kilometraje en hacia adelante, 60 y tanto. Vamos a ver cómo corrige. Sí, algo hace. No me atreví ahí a soltarlo solo porque era una curva con otro auto. Y vamos a dar una vuelta más en esta rotonda a ver qué tal la inclinación o el comportamiento de la cabina tras una inclinación. Perfecto. Doblamos volante 90 grados. Bastante buena la inclinación. Muy sorprendido, muy parecida a la de que vimos en el Subaru Crosstep, que la cabina apenas se inclinaba. Acá está muy cercano a eso, se nota que está puesta a punto la carrocería.
Bueno, ya que terminamos la prueba de conducción, ¿vale la pena este Ford Bronco Sport? Realmente a mí me sorprendió. Yo cuando veía este SUV lo veía más como uno tirado a todoterreno, pero me sorprendió lo bien que va en ciudad. En verdad es un SUV que cualquiera puede conducir y de forma cómoda, sin muchos prejuicios por ser un auto que va también destinado a ser 4x4. Va para ambos mundos bastante bien, así que está bastante bueno. No hablé del consumo porque, a ver, lo anduve muy poco, pero según el odómetro da 10,2 km por litro. No está mal para el motor, que tampoco busca ser lo más eficiente que hay en el mercado. Pero para todo lo demás me gustó. Me gustó la asistencia, me gusta el andar, muy bueno para el segmento que apunta. Y la versión de entrada ya me parece bastante buena en cuanto a equipamiento. Ya la versión intermedia se pone mejor y la tope de línea solo la recomendaría si vas a hacer actividades fuera del asfalto, porque ahí es donde está su mayor virtud como tal. Y bueno, ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerle a nuestros amigos de Classic por facilitarme este Bronco Sport. Te invito a cotizar siempre en la página de ellos, tienen un gran stock, aprovecha porque tienen bastante ahora. Y usando mi código o siendo referido mío para ILICARS, puedes tener algún descuento en la unidad que quieras cotizar con ellos. Con esto nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.